Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat del turno de Bilgá veremos el tema Bilgá y lo que sucede después de la muerte. ¿Qué siente una persona al morir? ¿Cuál es la sensación? ¿Está permitido cremar el cadáver de una persona? Y finalmente veremos toda la jerarquía de los malajim, desde los serafín hasta los gobernadores. ¿Cuál es la función de cada jerarquía? Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos haciendo las definiciones. Hoy estamos en el Shabbat de Bilgá. ¿Qué significa Bilgá? Bilgá viene de la raíz Balak, que significa perder, consolar. ¿Quién lo perdió todo cuando murió? Fue el rico. ¿Y quién fue consolado en el seno de Abraham cuando murió? Fue Lázaro o Eleazar. Entonces vamos a hablar de lo que sucede después de la muerte. Comencemos leyendo el verso base. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Elohim de paz os consagre por completo, y todo vuestro ser, ruach, neshama y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. El ser humano, cuando fue creado por Yahweh, fue hecho de tres partes: ruach, neshama y cuerpo. Estas tres secciones conforman al ser humano, y al momento de la muerte estas tres secciones son afectadas. Eso todos lo saben, pero hay detalles interesantes que pocos conocen. Por ejemplo, comencemos hablando del corazón. Corazón en hebreo es lev o levab, que significa mente, voluntad. ¿Por qué el corazón está asociado a la capacidad de pensar? ¿Acaso el corazón posee neuronas? La respuesta es sí. Les vamos a dar el siguiente dato científico y lo entenderán. Los científicos, neurólogos, cardiólogos de la Universidad de Múnich en Alemania descubren un detalle no menos significativo hace algunos años atrás. Descubren que el corazón tiene neuronas. Se sorprendieron. Nunca imaginaron neuronas en el corazón. Fuera del cerebro es el único lugar en el cuerpo que tiene neuronas. Quiere decir que hay una interconexión entre ambos. Ahora uno puede entender que el corazón puede pensar, está interconectado con el cerebro. Es algo que sorprendió a los mismos científicos. Ahora estarán entendiendo por qué lev, traducido como corazón, significa mente. Regresemos al verso base que leímos. En el momento de la muerte, estas tres partes, el ruach, la neshama y el cuerpo, son afectados. Hoy en día se habla mucho de este tema, de lo que sucede después de la muerte, y se le ha querido dar diversos contenidos, matices y significados. Hay quienes dicen que todo acaba en la tumba, todo acaba en el ataúd, que hasta ahí llegamos, que no hay una vida perpetua, no existe algo perpetuo posterior a nuestra partida a este mundo. Así piensa la mayoría. Muchos filósofos, literatos, poetas y hasta incluso líderes religiosos se han encargado de diseminar esta barbaridad. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen en eso. Ellos dicen, todo acaba en la tumba, y aunque usted no lo crea, los católicos están enfrentados entre sí precisamente por este tema. Hay católicos que dicen que todo acaba en la tumba. Ellos dicen, cuando yo me muera se acabó todo. Otros católicos son un poco más pensantes y dicen, no, esto no se puede acabar aquí. Cuando yo me muera, seguramente me voy a ir a un cierto lugar. Ahí viene el problema. Ellos dicen, voy a irme al purgatorio. El purgatorio no existe. Eso no es real. No hay sustento escritural para eso. La idea del purgatorio viene de las ideas de Platón. Platón era un filósofo dualista de la antigua Grecia. Era, junto a Aristóteles y Sócrates, los tres grandes pilares de la filosofía griega. Platón era un filósofo dualista que creía en el mundo superior perfecto e inmaculado, el de las ideas, y concebía también a la materia como algo asqueroso o repugnante. Para Platón, el ser humano preexistió como una idea en el mundo ideal, y un demonio llamado Demiurgo dice que plasmó
tomó esa idea perfecta y la trajo a este mundo, en este caso a la materia, y naciste tú. Se fumó ese Platón. Dice que nosotros preexistimos y un demonio nos metió en esta materia que somos nosotros, y que algún día como idea nosotros vamos a volver al lugar de donde vinimos, pero para eso tiene que purificarse. Eso decía Platón. Él no hablaba de almas, hablaba de ideas, pero vino la Iglesia Católica y a través de un líder llamado Papa se adueñó de las ideas de Platón y lo tergiversó a su manera. El Papa dijo: Platón no estaba hablando de ideas sino de almas. A partir de ahí el Papa dedujo y dijo: entonces toda alma es pura en el cielo, viene a la tierra, se mete en este cuerpo que es materia y algún día se va a podrir en la tumba, se va a corromper, y entonces el alma tiene que liberarse de este cuerpo podrido y tiene que irse a purificarse al purgatorio antes de volver al cielo. Eso es lo que los católicos creen. De ahí surgió la doctrina del purgatorio, de las ideas de Platón. Otras doctrinas sostienen que cuando una persona muere se va a reencarnar, va a ir a habitar en otro cuerpo. Por ejemplo, si una mujer fue terrible, los paganos dicen que se va a reencarnar en un chanchito o en una víbora, pero si la mujer fue una buena persona se puede llegar a reencarnar en una vaca. Es por eso que en la India no comen carne de vaca. Según ellos, la vaca es sagrada y no la pueden tocar porque consideran que una persona está cumpliendo su proceso de reencarnación. Eso es lo que creen ellos, los paganos, pero el Tanakh no enseña eso. No obstante, algunos dicen y sostienen que las escrituras apoyan la doctrina de la reencarnación, interpretando totalmente fuera de contexto a Elías y Yohanan el inmersor. Ellos dicen: no, es que el profeta Elías se reencarnó en Yohanan el inmersor. Eso es una herejía porque la misma doctrina de la reencarnación necesita que el reencarnado se haya muerto, pero Elías no se murió, fue arrebatado vivo. Entonces, ¿cómo un vivo se puede reencarnar en otro? No tiene sentido. En el Indo y el Ganges, dos ríos de la India, se desarrollaron doctrinas como el hinduismo, brahmanismo y otras religiones cercanas al esoterismo, y estas religiones precisamente enseñan esa doctrina de la reencarnación, y hasta el día de hoy siguen enseñando eso. Dicen que cuando una persona muere hay que quemar el cadáver rápido, hay que deshacerse del cuerpo, meterlo al fuego para convertirlo en cenizas, luego agarrar esas cenizas y regarlas ahí a orillas del río Indo y Ganges, para que en ese momento el alma pueda volar al más allá y se convierta en uno con su Dios en el nirvana. Es decir, la persona llega a ser un supuesto ser supremo después de la muerte. Es una doctrina de demonio. Volvemos al mismo pecado de siempre, el hombre queriendo ser Elohim, pero lamentablemente eso creen los paganos y caen en ese tema de la cremación cadavérica. ¿Qué dice un pagano antes de morir? Quemen mis restos y riéguenlos por aquí y por allá. La pregunta es, ¿el Tanakh apoya la cremación cadavérica como una enseñanza sana? Definitivamente no. Yahweh nunca mandó quemar el cadáver de alguien, pero muchos dirán: entonces, ¿por qué Elohim ordenó matar y quemar a Isaac en el monte Moriah? Eso simplemente era una prueba, no un mandato. ¿A quiénes se les quemaba? A las brujas, a ellas las quemaban vivas, que es algo distinto. En vida se les prendía fuego a las brujas y las hechiceras, pero no es que se esperaba que muera la bruja para luego recién quemarlo, entiendan bien eso. Entonces la cremación cadavérica tiene que ver más con el hinduismo que con la verdad escritural. Quemar cadáveres es un pecado grave. Fíjense lo que dice este verso. Amós 2:1 nos dice: así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Este verso prohíbe quemar cadáveres deliberadamente, pero otra cosa es que explote un avión en el aire y la persona se calcine. Eso ya es distinto, es un accidente. ¿Cuál fue el pecado en este verso?
quemar el cadáver de un rey. La cremación está prohibido. La orden escritural es enterrar, no quemar. Pero este tema, lo que sucede después de la muerte, se ha prestado a que todos los pueblos, culturas y naciones del mundo, sin importar la ubicación geográfica donde se hayan desarrollado, tengan un concepto de la muerte. El ser humano siempre tuvo reverencia a la muerte por más diferente cultura que tenga. Todos tenían una idea del más allá. Los pueblos antiguos paganos construían verdaderos palacios para sus reyes cuando morían. Hoy en día hay lugares donde usted va y visita cementerios y el muerto está mejor que cuando estaba vivo. En vida vivía en una choza, pero ahora mira dónde está enterrado, en un palacio de mármol. El muerto la pasa mejor ahí. Usted ve auténticos palacios donde enterraban a sus muertos. Tenían una idea. En algunos pueblos precolombinos en América del Sur, en Perú por ejemplo, cuando el líder absoluto, el Inca, moría, sus familiares más cercanos y su corte se enterraban vivos con el Inca. Acompañaban, entre comillas, al más allá a su líder Inca. Había muerto el Inca y todos se hacían tapar con tierra y morían, con sus animales, sus artesanías y todo. Por eso es que cuando los arqueólogos descubren un panteón de un Inca, no solo ven al Inca, lo primero que buscan es cuántos fueron enterrados con él. Ahí está toda su familia y su corte. Vea usted, todos los pueblos tuvieron alguna idea, una noción de este tema llamado muerte. Ahora, ¿cuál es el destino real y escritural acerca de este tema? Bueno, cuando una persona muere, su neshama se desprende del cuerpo. Hay una separación. Lo inmaterial, el ruach y la neshama abandonan la materia. Y aquí rompemos la doctrina de los adventistas. Ellos enseñan otra tontería. Dicen que cuando una persona se muere, su alma o neshama queda retenida en el cadáver hasta la resurrección. Totalmente falso, no es así. El cuerpo se pudre, los gusanos se lo saborean, se descalcifica. ¿Cómo va a quedar la neshama ahí si no hay nada? ¿Qué va a hacer la neshama ahí metida en el cajón esperando la resurrección? Es totalmente absurdo. En el momento del deceso, la neshama sale, el ruach también sale. Les vamos a demostrar. Cuando el Mashiach Yahshua muere en el madero, se da un cuadro muy claro. El Mashiach va a morir y entrega su ruach al Padre. Yahshua dice: Padre, en tus manos encomiendo mi ruach. Pero la neshama no se quedó en el cuerpo, salió. Yahshua lo había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el ruach regresa al Padre que lo dio. El cuerpo se va para la tumba y la neshama se va al Sheol. Y ya explicamos qué hay en el Sheol. Hay 2 compartimentos: el Gehenna para los impíos y el seno de Abraham para los justos. Actualmente el seno de Abraham ya no está cautivo en el Sheol, sino ¿dónde está? En el cielo. Yahshua cuando resucitó se llevó el seno de Abraham al cielo. Ahora, cuando una persona muere en el hospital, el médico no puede decirle a la madre del fallecido: tu hijo ha muerto. Eso sería provocarle un paro cardíaco a la madre. El médico tiene que preparar la noticia de una forma que la madre lo pueda asimilar de forma gradual. A eso se le llama psicología médica. Luego que la persona muere, ya sea en el hospital o en otro lugar, se hace la autopsia para determinar la causa de la muerte. Y si los familiares no están contentos con la autopsia, ellos pueden ordenar la necropsia. ¿Qué es la necropsia? Es desenterrar el cadáver y hacer la exhumación para determinar la causa de la muerte. La necropsia incluso está respaldado por la deontología, porque si hay algo que permanece para identificar los restos de un cadáver, aún después de 400 años, son sus dientes. Por ejemplo, en una fosa común fueron masacrados y enterrados 50 personas. Los meten en el mismo hueco. ¿Y cómo van a determinar quién es quién? Hay 100 brazos, 100 fémur, tremendo
rompecabezas, pero a partir de un diente o muela se determina el ADN y se puede determinar qué restos forman parte del cadáver y se puede armar los 50 cadáveres facilito. Ahí entra la deontología. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el momento de la muerte. Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin ruach está muerto, así también la emuná sin obras está muerta. El cuerpo sin el ruach está muerto, amigo. El ruach abandona el cuerpo y se produce la muerte. La muerte no es cuando el corazón deja de latir, no es cuando los riñones dejan de irrigar líquido, nada de eso. La muerte se da en el momento en que el ruach salió del cuerpo. El ruach sale del cuerpo y comienza el proceso de rigidez cadavérica y coagulación sanguínea. Se enfría el cuerpo. El ruach sale, el último suspiro, y se fue. El ruach sale y se produce la muerte. Pero no solamente el ruach sale, sino también la neshama. Bereshit 35:17 describe cómo Raquel tuvo un parto difícil y se muere. La escritura dice que se le salió la neshama. En Primera de Reyes 17:21 se describe también que el hijo único de la viuda de Sarepta de Sidón se le murió. Eso es algo triste. La ley de la vida es que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a sus hijos. Cuando un hijo entierra a los padres queda huérfano, pero cuando la madre o el padre entierra a los hijos, eso no tiene nombre ni en el diccionario. El dolor es 10 veces peor. Entonces a la viuda de Sidón se le muere su hijo único. Pobre mujer, y llama al profeta Eliyá y le dice: profeta, despierte por favor. ¿Qué pasa, mujer? Mi único hijo acaba de morir, ayúdeme. ¿Y qué hace Eliyá? Corre y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh y dijo: Yahweh mi Elohim, te ruego. No dijo declaro, decreto, profetizo ahora, sino dice te ruego. Esto es suplicar, implorar. Pero ¿qué hacen estos pastores de las iglesias? Ellos enseñan a sus feligreses a hacer plegaria diciendo: declare, decrete, usted tiene el poder, descubre al campeón que hay en ti, en tu boca hay un milagro, tú declaras y se hace, decrétalo. ¿Qué tipo de plegaria es esa? La plegaria genuina es clamar, rogar, interceder, no declarar ni decretar. Eliyá, siendo profeta, no declaró ni decretó, sino rogó. Entonces, ¿quién se cree en estos pastores vestidos de oveja? Escuchen bien esto: el único que puede declarar con su boca y crear o hacer las cosas es Yahweh Elohim. La frase dijo Elohim aparece 10 veces en Bereshit 1 y en las 10 veces hubo creación. Entonces el hombre no puede decretar o declarar cosas. Lo único que podemos declarar nosotros es que Yahshua HaMashiach es el Adón y sin él no somos nada. Nosotros como siervos no podemos decirle al Creador: yo como siervo tuyo declaro que se sana. ¿Y tú crees que Elohim va a decir: hágase tu voluntad, hijo mío? Nada de eso. Pero estos predicadores enseñan eso. Bien que el Tanakh los llame perros. Yeshayá dice: perros mudos aman el dormir, atalayas ciegos. Imagínense tener un perro mudo. Se te mete el ladrón a la casa y el perro ladra, pero no se escucha su ladrido. ¿Qué te va a avisar ese perro mudo? Inservible, inútil, perro bueno para nada. No puede ni ladrar, menos cuidar la casa. Así son estos pastores de las iglesias. Salga de ahí. Entonces Eliyá rogó, suplicó, se humilló y le dijo al Creador: te ruego que hagas volver la neshama de este niño. Yahweh oyó la voz de Eliyá y la neshama del niño volvió a él y revivió. Es decir, la resurrección ocurre cuando la neshama regresa a su propio cuerpo. Pero aquí hay un detalle: muchos satanistas practican un proceso inverso a la resurrección. Ellos lo llaman viajes astrales. Los satanistas salen de su cuerpo, viajan.
Ellos cuentan cómo viajaban a otros lugares para hacer sus maldades. Viajaban a otro país, a otras ciudades. Se echaban a dormir y dejaban el cuerpo ahí, ¡blum!, salían. El diablo los llevaba por los aires para hacer sus maldades. La neshama sale del cuerpo y los brujos trabajan mucho con eso. Si usted hizo su viaje astral, entonces ya sabe quién lo llevó a usted. Estos satanistas cuentan que muchos de estos personajes a veces salen de su cuerpo y ya no pueden regresar. Ahí mismo Hasatán los agarra del pescuezo. Venga para aquí y blum, para abajo. Se los lleva al Gehenna. Ese es el problema con esta gente. Y hay una predicadora que practica este tipo de viajes astrales. Su nombre es Ana Méndez. Ella dice que tiene autoridad para descender al Gehenna o subir al cielo. Tremenda blasfemia que pagará en el lago de fuego. Increíble lo que estos herejes enseñan. Esta señora practica viajes astrales. Se da una vueltita por el abismo. Saluda a su padre, el demonio, y vuelve. ¿Cómo pueden enseñar tales cosas? Y lo peor es que miles y miles de personas la escuchan. Por eso dice el Tanakh, ancho es el camino para la perdición y muchos van por él. Ahora, ¿cuál es la sensación de una persona cuando muere? ¿Qué siente una persona al momento de morir? Vuelan, sienten que vuelan, y eso es lo que pasa porque salen de la dimensión de la materia y entran en el mundo Haruajín y perpetuo. Miren lo que dice Job. Job 30:22 nos dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Es decir, las personas que mueren sienten que están volando. Cuando salen del cuerpo vuelan. Otro que habló de este tema es el rey David. Salmos 90:10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué dice el rey David? Que todo es molestia y trabajo. Llega un momento en que la gente está cansada de vivir, se enferman de todo, ya no le hallan el gusto a la vida. Esa es la verdad que pasa en la tierra. Mientras están jóvenes viven para soñar, el hombre mayor solo para recordar. Esa es la realidad. Los jóvenes sueñan, los ancianos recuerdan, y luego dice: porque pronto pasan. ¿Y qué? Volamos. Y aquí no está hablando de una metáfora, está haciendo una descripción real. El rey David está diciendo una verdad. Cuando una persona muere, siente que vuela, sale volando. Ahora mire, el promedio de vida es de 70 a 80 años. A lo largo de la historia, el hombre siempre quiso encontrar la solución a la muerte. Hace años atrás, un científico loco dijo: la muerte golpeará al ser humano hasta el 2020. Es increíble. Estos tipos ya juegan con células madre, quieren clonar seres, quieren traer a la vida transhumanos y ahora quieren anular la muerte. El ser humano siempre buscó evitar la muerte. Hay personas que para no envejecer no saben qué hacer. Hay mujeres vanidosas que se miran en el espejo todo arrugaditas y son capaces de gastarse hasta el último centavo para estirarse la piel y sentirse más jóvenes. La vanidad. Quieren detener el paso inexorable del tiempo. Eso es una tontería. Ahora, no estoy diciendo que usted no se preocupe por su estado físico. No estoy diciendo eso. Pero hay personas que han entrado en la obsesión y el fanatismo. Entonces el hombre siempre quiere alargar su vida. Pero escuchen el siguiente dato clave. La única forma escritural para alargar la vida en la tierra es honrar al padre y la madre. No hay otra manera, amigos. No importa si usted gasta $1 millón en su maquillaje. Si usted no honra a sus padres, entonces envejecerá a la velocidad de la luz. Ahora, una persona vive 70 años en promedio. Vamos a hacer una pequeña operación matemática. En 70 años, ¿cuántos segundos vivió usted? Hagamos las operaciones. Un día tiene 84.000 segundos. Eso lo multiplicamos por el año trópico y luego por 70 años y tenemos lo siguiente. En 70 años usted vivió más de 2 billones de segundos.
Uno puede decir, wow, vaya lo que había vivido. Uno podría pensar que es mucho, pero si usted lo distribuye en años y lo divide, tendría lo siguiente. Usted estudia 20 años, trabaja 35, 15 años de jubilación se la pasan volando y encima duerme 8 horas diarias. Sume todo eso. Usted se da cuenta que la vida se le pasó no sé en qué momento. Cuando se da cuenta ya es abuela o bisabuela y tiene nietos que son más grandes que usted y dices, ¿en qué momento pasó esto? Para que veas, séquese la hierba y marchítese la flor. Así es la vida del ser humano, como la neblina que hoy está y mañana se desvanece. 70 años parecían ser mucho, pero en realidad no son nada. La gente ve pasar la vida como un tren a toda velocidad. Por eso el ser humano no puede terminar su carrera en la tumba, ya que la vida en la tierra es muy corta, que sería muy absurdo haber creado un ser para que mañana desaparezca para siempre. A Yahweh le tomó tiempo preparar tu cuerpo en el vientre de tu madre. Tanto esfuerzo del Creador en formar al ser humano para que acabe en la tumba y ahí quede todo. No pues, amigo, no es así. Cuando Yahweh Elohim creó al ser humano, lo hizo con la capacidad de existir para siempre. Eclesiastés dice, has puesto perpetuidad en el corazón del ser humano. El ser humano es perpetuo, amigo. Cuando Yahweh crea al ser humano, lo hace a su imagen y semejanza. Entonces, si Yahweh es perpetuo, quiere decir que el hombre también es perpetuo. Nosotros no somos como el perro o el gato. Ellos no tienen Neshama. Ellos no van a existir por los siglos de los siglos. Ahora vamos a profundizar en este punto de la muerte. Cuando un ser humano fallece y es creyente, el Tanakh no aplica la palabra morir propiamente dicha. Pon atención a esto. Cuando una persona en vida se arrepiente de sus pecados y busca a Yahweh, hace la voluntad del Creador, es un hijo de Elohim nacido de nuevo. Cuando llega la hora de partir, no muere. Se aplica la palabra dormir, tal y como lo oyen. En el Tanakh la palabra dormir es aplicada a creyentes fallecidos y niños, nunca a incrédulos. Cuando la hija de Jairo había partido, ¿qué dijo Yahshua? La niña no está muerta, solo duerme. Dormir implica que la Neshama va al paraíso, donde está la presencia de Yahweh Elohim. En cambio, la palabra muerte, que es separación, se aplica a las personas que se van a la condenación y no están con Elohim, sino con Hasatán. Yahshua dijo, el que cree en mí no morirá jamás, es decir, no va a ir al Gehenna ni al lago de fuego. Entonces la palabra dormir se aplica para el creyente que fallece, pero la palabra morir se aplica para el rebelde porque queda separado de Yahweh por toda la perpetuidad. Primero va al Gehenna y luego es lanzado de cabeza al lago de fuego. El lago de fuego ya saben dónde está, lo explicamos en el anterior capítulo, pero el Gehenna es bien conocido, se encuentra en las profundidades de la tierra y eso no es ningún mito, eso es muy fácil de demostrar. La tierra es como una cebolla. Cuando tú partes una cebolla encuentras circunferencias concéntricas que terminan en un núcleo. Así es exactamente la fisonomía del planeta. En el centro se encuentra el núcleo, que es el campo magnético de la Tierra, pero muchos no creen en el núcleo, que es fuego hirviendo. La pregunta es, si no existe un núcleo de fuego hirviendo, entonces ¿cómo explicas los volcanes? ¿De dónde sale esa lava que no es otro que roca fundida? Obviamente la Tierra tiene un núcleo en donde hay fuego hirviendo. De ahí sale toda esa lava que ven en los volcanes. Y cuando llegue el fin del mundo, el núcleo de la Tierra es lo que va a provocar la explosión del planeta en 1000 pedazos. Tal y como lo oyes, este planeta va a desaparecer sin dejar rastro alguno. Entonces el núcleo es real, incluso Yahshua lo mencionó. Él dijo, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuál es el corazón de la tierra?
Es la parte más interna de la tierra, es el núcleo, amigos. Entonces el núcleo es muy real, amigos. Ahí la temperatura llega a los 11.000 grados. Ahí se encuentra el Sheol y dentro de ella se encuentra el Gehenna. La palabra Sheol en el hebreo describe un país, una nación, un receptor de Neshama. Los testigos de Jehová trataron y buscaron de distorsionar el significado de la palabra Sheol. Ellos dicen que el Sheol hace referencia simplemente a la tumba donde es enterrado el cadáver, pero eso no es así. La tumba o sepulcro en hebreo es kever. Yahshua fue enterrado en un sepulcro o kever de roca que compró Joseph de Arimatea. La palabra kever admite plural en el hebreo, keverín, que significa muchas tumbas, pero la palabra Sheol no admite plural en el hebreo, es decir, es único, es como un país. Por ejemplo, hay un solo Perú, hay un solo Ecuador, un solo Japón, etc. Así es el Sheol, es único, no existe dos Sheol. Entonces, en resumen, hasta este punto, ¿quiénes mueren? Los rebeldes. ¿Y quiénes duermen? Los creyentes fallecidos y los niños. Escuchen el siguiente dato interesante. Los rebeldes mueren 2 veces y nacen una sola vez. ¿Cómo es eso? Nacen de su mamá y se mueren y se van al Gehenna, que está dentro del Sheol, muerte primera. Luego son juzgados y lanzados al lago de fuego, muerte segunda. Es decir, un rebelde nace una vez y muere 2 veces. En cambio, los hijos de Yahweh nacemos 2 veces y fallecemos una vez. Si es que fallecemos, nacemos de nuestra mamá cuando llegamos a este mundo y nacemos del agua y del Ruach para entrar a la vida perpetua. Yahshua mismo lo dijo. Yohanan 3:5 nos dice: respondió Yahshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos, los muertos nada saben. Leamos el verso base. Eclesiastés 9 del 5 al 6 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su ahabá y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Algunos agarran este verso para afirmar que el Gehenna no existe. Ellos se agarran de este único verso para sustentar que en la tumba acaba todo. Este verso aparentemente eso da a entender. No obstante, vamos a explicar el significado real de este verso. Salomón, autor del libro de Eclesiastés, fue el hombre más inteligente del Tanakh. Era un genio. Fue tan inteligente que clasificó todo el orden de la botánica en la historia. Era un experto en botánica, estudió todos los árboles y las plantas y su aplicación medicinal, pero tenía una debilidad: las mujeres. Salomón fue el mujeriego más grande de la historia, 1000 mujeres tuvo en total. Salomón también era experto en psicología. Él dijo: el Ruach amargado tuerce los huesos. ¿Qué significa eso? Que las personas que tienen artritis no es tanto porque se descalcificaron los huesos, sino porque tienen amargura en su corazón. Esa es la causa principal por la cual los huesos se te doblan. Las personas que viven amargados y con falta de perdón al final van a desarrollar artritis. Eso está comprobado científicamente. Los científicos hace poco descubren una ley que luego la patentan, pero Salomón ya lo había dicho. ¿Cuál es esa ley? Enfermedades psicosomáticas. La mente enferma el cuerpo. Esa es la realidad. El cerebro enferma el cuerpo. Un ejemplo claro tenemos al estrés. Una persona estresada siempre va a estar enfermo. Eso lo sabía muy bien Salomón. Pero Salomón tenía serios problemas con el tema después de la muerte. ¿Por qué? Si bien Salomón tenía un conocer deslumbrante, el mismo Tanakh dice que Yahweh le dio una
una sabiduría como a ningún humano, pero Salomón tenía sabiduría, como él mismo dice en Eclesiastés, para entender las cosas que están debajo del sol. Entiendan bien eso, las que están debajo del sol, él las conocía a la perfección, pero las que están debajo de la tierra y por encima del sol, no, él no entendía eso a su plenitud. Por ende, tomar el verso de Eclesiastés y afirmar que en la muerte acaba todo es un completo error, pero muchos toman este único verso y sacan sus conclusiones erróneas, y hasta doctrinas enteras sacan de un solo verso. Ese es el peor error que puedes cometer. Salomón tenía falencias y limitaciones, así como todos nosotros. Es más, Salomón, con toda su sabiduría, solo podía entender las cosas del mundo terrenal. ¿Por qué? Porque todavía Yahshua, la revelación última y definitiva, no había sido manifestado todavía en esa época. En otras palabras, si Yahshua tuviera aquí a Salomón y Nicodemo, a los dos por igual les diría: vayan a sumergirse en agua, nazcan de nuevo para que puedan entender los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿quién es más sabio, Salomón o el Mashiach? Salomón era el hombre más sabio, pero Yahshua no era un simple hombre sabio. Yahshua era la propia sabiduría de Yahweh andando. Ahora bien, dice en Timoteo que Yahweh sacó a luz la vida y la inmortalidad a través de la Besorá o buenas nuevas. Es decir, que mientras no había Mateo, Marcos, Lucas y Yohanan, mientras Yahshua no había venido a la tierra a morir y resucitar para salvar a la humanidad, el ser humano no tenía comprensión cabal de lo que sucede después de la muerte. Salomón pensaba y tenía una idea, pero cuando viene el libro de Revelaciones y dice que los muertos estaban delante del trono de Yahweh y clamaban venganza, ¿qué te demuestra? Que los muertos sienten y piensan. Pero sin embargo, Salomón dice: su amor y su odio fenecieron ya. Si los muertos no pueden sentir odio o amor según Eclesiastés, entonces ¿por qué en Revelaciones los muertos están clamando venganza? ¿Qué es la venganza? No es otro que rabia. Es decir, en Revelaciones los muertos pueden sentir y pensar, pero en Eclesiastés no saben nada. ¿A quién le creemos? ¿A Salomón o al propio Yahshua, que reveló el libro de Revelaciones? Obviamente a Yahshua, porque él tiene la última palabra. Entonces queda demostrado que Salomón no tenía una comprensión absoluta de lo que sucede después de la muerte, ya que para comprender eso había que escuchar directamente al Mashiach, cosa que Salomón no lo había hecho, lo que significa que la revelación se da de forma gradual, no se da de un solo golpe. Entiendan muy bien eso. Algunos quieren saberlo todo de un solo golpe, pero eso no será así. Todo se da de forma gradual, todo, absolutamente todo. Fíjense en el tiempo torático. En el capítulo 1 ¿se dio todo? No. Yahweh nos reveló gradualmente su tiempo en 26 capítulos y todavía hay más, pero eso se dará en su debido tiempo. Ahora, muchos querían sacar el libro de Eclesiastés del canon escritural. Eso habría sido un error garrafal, porque no hay duda que en Eclesiastés hay muchísima sabiduría, pero entiendan, está todavía a la mitad del Tanakh, falta todavía la otra mitad del Tanakh y encima todo el Brit Hadashah. Salomón hablaba sabiamente de lo que veían sus ojos, de lo que oía con sus oídos, pero más allá de eso, el mundo invisible, Salomón ya no podía entender. Por tanto, tomar el verso de Eclesiastés y afirmar que todo acaba en la tumba es un completo error. Pero si usted dice: sabes, no creo nada de lo que estás diciendo, yo voy a investigar por mi propia cuenta, perfecto. Aquí simplemente compartimos y cada uno es libre de decidir. Ahora vayamos al libro de Lucas capítulo 16. Vamos a examinar algunos detalles claves de la historia del rico y Lázaro. El texto dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, que hacía banquete
banquete cada día con esplendidez. Era ostentoso. El Brihadashá no da el nombre del rico, solo dice que era un hombre rico, pero describe su vestimenta púrpura y lino fino. La pregunta es, ¿de quién estaba hablando Yahshua aquí? A alguien estaba describiendo el Mashiach por la vestimenta. Es como si te dijera, había un hombre que andaba con sotana y cargaba un rosario y se murió. ¿Quién fue? Algunos dirán el policía. ¿Tú crees que el policía va a andar con sotana? ¿Quién creen que fue? ¿La abuelita de Tarzán? La respuesta es simple, el cura católico. Si te describen a alguien con sotana es el cura, amigos. Regresemos a la historia del rico y Lázaro. ¿Quiénes eran los que vestían púrpura y lino fino y además hacían banquete cada día? Eran los fariseos. Yahshua estaba describiendo por medio de la vestimenta a los fariseos, a los líderes religiosos de su tiempo. Vamos a ponerlo este ejemplo en nuestros tiempos. Había una vez un pastor cristiano que hacía cada día banquete con esplendidez. Eso es lo que hacen los pastores de hoy en día. Tienen casas de lujo, camionetas 4x4, avión privado, piscina privada. Duermen en los mejores hoteles, comen la mejor comida, visten de lo mejor. Así eran los fariseos, pura apariencia, igualito que los pastores diezmeros, igualitos, sepulcros blanqueados, bien bonitos por afuera. Así eran los fariseos, por eso el Mashiach los describe por su vestimenta y su forma de vida, igualitos los pastores de las iglesias, y como decimos en mi país, la misma chola, vestida de diferente pollera. El resto de la historia del rico y Lázaro ya la conocen. Ahora vamos a hablar de los malajim. Los malajim son en multitud miles de veces más que los humanos. Es decir, todos los humanos que pisaron la tierra desde Adán hasta hoy no llegan ni siquiera a la cuarta parte de los malajim en proporción. La cantidad de malajim es insondable, son miles de millones. Si en el planeta Tierra actualmente somos 8.000 millones, imagínense cuántos son los malajim, son demasiados. Ahora, este grupo de malajim se enfrentaron en una guerra celestial que estuvo encabezada por un querubín. Ahora vamos a hablar quiénes son los querubín, serafín, principados, potestades, dominios, tronos, etc. ¿Quién es quién y qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función? El querubín rebelde que encabezó la revuelta se llamaba Luzbel, una palabra hebrea que significa portador de luz. Los griegos lo llamaron en la mitología Prometeo. La palabra Prometeo en griego significa perversión. Luzbel o Lucifer se levanta en contra de Yahweh Elohim e induce a un tercio de los malajim a unirse a su rebelión. ¿Y quieren que les diga una cosa? La estatua de la libertad es ese germen. Es decir, esa estatua que se ve en Nueva York no es mujer, es hombre vestido de mujer. Es el mismísimo Luzbel portando la luz, la antorcha. La estatua de la libertad no solo es una obra masónica, sino más allá de eso es un homenaje directo a Lucifer, el querubín rebelde. Ahora, los seres celestiales están divididos en categorías o jerarquías. La primera jerarquía y la más elevada corresponde a los serafín. Ellos rodean el trono de Yahweh y se dedican por entero a la exaltación. Los serafín aparecen en el libro del profeta Yeshayá descritos como seres que poseen 6 alas. Esa es su característica distintiva. Su tarea es exaltar la Kedushá de Yahweh Elohim y están cerca del trono del Creador. Pertenecen a la jerarquía más elevada de los malajim. Inmediatamente después de ellos surge otro grupo llamado querubín. ¿Quiénes son los querubín? La palabra querubín viene del hebreo karob, que significa próximo, cerca, y describe a los malajim que están cerca de Yahweh, muy próximos. Son guardianes de la kabod de Elohim y tienen 4 alas. Los serafines tienen 6, estos tienen 4. El Tanakh los describe muchas veces y son seres extraños porque tienen 4 caras. Cara de humano al frente, cara de león al lado derecho, cara de buey al lado izquierdo y cara de águila en la parte posterior del rostro.
Eso tiene mucho simbolismo, porque en cada forma de rostro se encuentra una Besorá. Cara de león representa al león de Yahudá, la Besorá de Mateo. En Mateo el tema principal es que Yahshua es el Mashiach, el león de Yahudá. En la Besorá de Marcos el tema principal es el sacrificio del Mashiach para salvar al ser humano. Ahí tenemos al buey, ya que el buey era uno de los animales presentados para el sacrificio. El tercer rostro representa a Lucas. En la Besorá de Lucas el tema principal es que Yahshua es el hombre perfecto que nunca pecó. Ahí está la semejanza de hombre. Y el cuarto rostro, el águila volando, representa a la Besorá de Yahuanán, donde se presenta al Mashiach como un ser perpetuo con el Padre. Vea usted una equivalencia total, una correspondencia entre los cuatro rostros y las cuatro Besorot. El león de Yahudá, el Mashiach rey; el buey, el Mashiach que muere en sacrificio a favor de la humanidad; el hombre que nunca pecó en Lucas; y en Yahuanán el Mashiach coperpetuo con el Padre. Entonces un querubín posee cuatro rostros, y a esta categoría pertenecía Lucifer. Él tenía cuatro alas y cuatro rostros, y era el encargado de dirigir la exaltación en el cielo, pero después quiso que lo exaltaran a él. Ahora bien, primero vimos a los serafines y luego a los querubines, y ahora aparece la tercera categoría llamado los Ofanim. ¿Quiénes son los Ofanim? Este es otro grupo de malajim, se les conoce con el nombre de tronos. ¿Y qué hacen ellos? Vayamos al libro de Colosenses. Colosenses 1:16 nos dice: porque en él, en Yahshua, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El texto menciona cuatro cosas invisibles: tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por Yahshua. ¿Qué son ellos? Los tronos o Ofanim son seres que a lo largo de la historia son descritos con alas de todo color. Son seres con alas multicolores. Es lo poco que se sabe de ellos. No hay mucha información que describan cómo son los Ofanim. Lo poco que se sabe de ellos es que sostienen el trono de Yahweh. Están ahí junto al trono y transmiten su voluntad al rango inferior. Otro grupo de malajim son los dominios. Lo acabamos de leer. ¿Quiénes son los dominios o dominaciones? Son la jerarquía de malajim que transmiten órdenes a los demás malajim de rango inferior y les distribuyen sus funciones y ministerios. Se les llama dominios porque dominan sobre los otros malajim y les dan tareas en el reino acuático, mineral, vegetal y animal. Es decir, les dicen a los malajim encargados qué tienen que hacer. ¿Cómo funciona esto? Bueno, todo lo que hay en la creación tiene un malak protector. ¿Cómo es eso? Sí, todas las cosas creadas son protegidas por un determinado malak. Por ejemplo, existe el malak de las aguas. Tal y como lo oyen, existe ese malak. Y para comprobarlo, vayamos al libro de Revelaciones. Revelaciones 16:5 nos dice: y oí al malak de las aguas que decía: justo eres tú, oh Yahweh, el que eres y que eras, el Kadosh, porque has juzgado estas cosas. El malak de las aguas es el que cuida los mares y los ríos. Él es el responsable de la vida acuática. Ese malak responde ante Yahweh Elohim por lo que pasa en el mar y por lo que pasa en los ríos. Y no solamente existe un malak encargado de las aguas, hay otro grupo de malajim que controlan el viento. Revelaciones 7:1 describe a cuatro malajim que detienen los vientos de la tierra. Entonces el calentar global de la tierra es producido en primera instancia, porque los malajim están deteniendo la entrada del viento al planeta. Ahí están los famosos vientos alisios. Son vientos que entran del oriente y empujan las olas del mar al occidente, y el occidente devuelve con un viento más suave, y ahí se produce el oleaje, el equilibrio. Pero de un tiempo a esta parte, desde los años 80, los científicos han notado que los vientos alisios han disminuido y lo atribuyen al cambio climático.
pero la realidad no es el cambio climático. Son los malajim que no están dejando pasar el viento, están trancando y llegará el día en que no va a soplar ni una pizca de aire y la gente va a morir por el calor. ¿Y quiénes son los encargados de trancar los vientos? Son los dominios, los malajim de dominio. Entonces existe Malak de las aguas, Malak de los vientos, Malak de los animales, Malak de las plantas, Malak del sol, etc. Amigo, el reino natural que nosotros vemos es controlado por malajim, por órdenes de Yahweh. Estos son los dominios. Ahora, ¿quiénes son los principados? Leamos el siguiente verso para comenzar. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primero vamos a ver quiénes son los principados, luego veremos las potestades. Los principados son malajim que gobiernan sobre países. Escuchen bien eso. Los principados son malajim que gobiernan sobre un país entero. Le rinden cuenta a Yahweh Elohim por lo que pasa en ese país. Por ejemplo, en Daniel se menciona que mientras Daniel estaba ayunando por 21 días y Yahweh manda al malach Gabriel, el mensajero, dice que los principados de Hasatán los secuestraron. No crea usted que las FARC existe solo en Colombia. Ahí arriba también Hasatán tiene una sucursal. La guerrilla captura al malach Gabriel y no lo dejan pasar. 21 días secuestrado. Y dice que tuvo que venir el malach Micael y liberarlo para que Gabriel pueda entrar a la tierra y transmitir la profecía de las 70 semanas a Daniel. Y el malach Gabriel le dice a Daniel: mira Daniel, después que te entregue esta profecía tengo que irme porque tengo una pelea contra el príncipe de Persia y luego contra el príncipe de Grecia. ¿De qué hablaba Gabriel? De los principados. Los principados son un grupo de malajim que gobiernan sobre países. Ellos por orden de Yahweh controlan una nación. Es decir, Perú tiene su propio malach designado por Yahweh. Ecuador tiene su propio malach. Estados Unidos, Chile, Argentina y todas las naciones del mundo tienen un malach designado por el Creador sobre ese territorio y se llama principado. Ahora, aquí vamos a hacer una aclaración. Lucifer aborrece a Yahweh Elohim, pero ese sinvergüenza se la pasa imitando al Creador. Eso es lo más raro. Lo odia, pero sin embargo lo imita todo. Así como Yahweh colocó malajim sobre cada país, Lucifer también tiene su propio principado. Dice las escrituras que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Es decir, el diablo también tiene su propio ángel caído que gobierna cada país, y es ese el que provoca todas las tragedias en un país. Usted dirá: ups, parece que estuviéramos leyendo una fábula. Esto para los presidentes y gobernadores es una locura. Ellos dicen: el que gobierna aquí soy yo. Y Hasatán dice: veremos. En principio, aunque usted no lo crea, un malach de Elohim y un ángel caído luchan por el control de un país en todas las naciones. Es una guerra Harruajim campal. Y les voy a decir algo que tal vez les va a sorprender. Cuando el pueblo de Yahweh en un país ayuna, hace plegaria, clama, intercede, amigo, el malach de Yahweh prevalece sobre el ángel caído en esa nación. Pero cuando el pueblo es tibio, carnal, hereje, amigos, el ángel caído hace estragos. El pueblo de Yahweh tiene el poder de mover el reino de los malajim cuando clama a Yahweh su Elohim. Tiene poder. Dice las escrituras que nosotros tenemos autoridad sobre principados y potestades de las tinieblas. Cuando 5 ajim se meten a ayunar y clamar, el diablo tiene que volar. Estos tipos me van a liquidar, dice Hasatán. Y tiene toda la razón, porque la tefilá tiene poder para someter fuerzas
fuerzas de la oscuridad. Ahora, estos principados controlan países, pero otros son las potestades. ¿Qué son las potestades? Son malajim que custodian regiones geográficas más pequeñas. Por ejemplo, hay una potestad en Nueva York, otra potestad en Texas, otra en Washington. Cada pueblo tiene una potestad puesto por Yahweh Elohim, es decir, existe un guardián por cada pueblito. Pero así como cada pueblito tiene una potestad de parte de Yahweh, así también Hasatán puso su propia potestad, la cual produce las tragedias. Por ejemplo, los ángeles caídos en las potestades se encargan de promover cierto tipo de pecado en ese lugar donde dominan. Hasta en eso tienen capacidad. No es casualidad, por ejemplo, que en un determinado lugar, en un pueblito, si usted revisa su historia, el pueblito se hizo conocido por violadores. Los violadores más terribles y depravados salen justo de ese pueblito. ¿Qué le demuestra eso a usted? Que hay una potestad diabólica específica que trabaja en ese lugar. Esa potestad promueve cierto pecado determinado. Otro ejemplo, en Tel Aviv, Israel, se encuentran los más grandes homosexuales de la tierra. Justo ahí surgen los homosexuales más terribles. ¿Por qué? Porque hay una potestad satánica que está trabajando ahí. Ahora, por debajo de las potestades están los gobernadores, tanto de Yahweh como de Hasatán. ¿Quiénes son los gobernadores? Es el malaj que cuida de tu familia. Yahweh designa un malaj por país, uno por ciudad y uno por familia. Y Hasatán hace exactamente lo mismo. El diablo también tiene un ángel caído molestando tu familia. Hasatán le dice a su gobernador lo siguiente: vas a ir a rodear, matar y destruir y fregarle la vida a esa familia, ¿me entendiste? Pero cuando la familia busca a Yahweh, el malaj caído se tiene que quedar sentado en la calle sin poder pasar. No puede entrar y se queda afuera diciendo: estos sujetos son siervos del Altísimo. Si me meto aquí me echan a patadas los gobernadores de Elohim. Tendré que esperar a que la familia se descuide y entro. Aunque usted no lo crea, Yahweh lo tiene más protegido de lo que usted se imagina. Si el Creador te abriera el entender y los ojos Haruajim, te quedarías atónito. En cierta oportunidad el profeta Eliseo estaba rodeado por sus enemigos, lo querían matar, y viene el criado todo tambaleante y le dice: Profeta, nos van a matar. Mira toda la ciudad. Nos quieren quemar vivos. ¿Qué hacemos? ¿Y qué le dijo el profeta? Adón, ábrele los ojos a este cabezón. Y dice que Yahweh le abrió los ojos al criado y vio los principados de Elohim, malajim en multitudes con carros de fuego alrededor de toda la ciudad. Y dijo Eliseo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo mismo se aplica a nosotros. Cuando usted vive en la voluntad de Yahweh Elohim, la escritura dice que el malaj de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero aquí hay una condicionante: que en verdad temas a Yahweh. ¿Por qué? Porque si tú no temes al Creador, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo el rey David? Hasatán esté a su diestra y los persiga. Eso es terrible. ¿Por qué a tanta gente creyente le pasan cosas horribles? Cuando usted mira su vida, no están andando en el temor de Yahweh. Por eso los asaltan, los atracan, les roban su casa, les quitan todo. Y las personas se preguntan: ¿por qué Yahweh no me protegió? Pregúntate cómo estás viviendo. Vuelvo y les digo: existen dominios, principados, potestades y gobernadores de Yahweh y de Lucifer. El diablo te ama tanto, tanto te quiere, pero matar, que mandó un ángel destructor para acabar con tu vida a como dé lugar. Cuando tú te pones a jugar con Yahweh, tal vez no lo veas al demonio que te asignaron, pero vas a ver los efectos que te hace. Ahora, cuando el pueblo se pone a ayunar en clamor y plegaria, por ejemplo, empieza la ola del terror en Colombia, desatado por los narcotraficantes. Nuevamente empiezan a colocar bombas en las calles, empiezan a reventar coches bomba por todos lados. ¿Qué debe hacer el pueblo? ¿Llorar? No, con llorar no vas a arreglar nada. El pueblo de Yahweh tiene que hacer plegaria y clamar. Cuando el pueblo empieza a ayunar, clamar y guerrear en sentido Haruajim contra las fuerzas del diablo que desató esa tormenta,
Inmediatamente los malajim de guerra vienen contra los ángeles caídos y frenan el problema, amigo. ¿Usted cree que todo problema político y económico sucede así por así? No, hay una raíz Harruajín detrás de todo eso. Hay cosas que ocurren en el mundo de las tinieblas y que afloran en el mundo físico y se contrarrestan desde el mundo Harruajín. Por eso dijo Shaulo, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son los principados. ¿Cómo vamos a hacer frente al diablo? Ven, diablo, y nos agarramos a puñetazo limpio. ¿Eso le vas a decir? Eso no va a funcionar. La batalla cuerpo a cuerpo solo se da en el mundo Harruajín. Por ejemplo, cuando Moshe durmió, dice el libro de Judas, que Hasatán vino para robarse el cuerpo de Moshe, y en ese momento llega el malach Micael y le dice al diablo, tranquilo Hasatán, devuelve el cuerpo a su lugar, y el diablo no quería devolver el cuerpo por las buenas. Dice que batallaron, es decir, se atrincheraron, se dieron y no consejos, intercambiaron puños por el cuerpo de Moshe. Al final el diablo recibió una paliza y se fue reprendido en el nombre de Yahweh. Finalmente, ya casi para terminar, leamos el siguiente texto. Gálatas 1:8, ahí nos dice, mas si aún nosotros o un malaj del cielo os anunciare otra besorá diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si un malaj viene y les anuncia otra besorá, sea maldito. Por ejemplo, los mormones dicen que José Smith recibió la visita de un ángel llamado Moroni, y supuestamente ese ángel le mostró solo a él y solo a él unas tablillas de oro con la última revelación del cielo. Lo más raro es que el único que vio las tablillas es José Smith. ¿Qué se habrá fumado ese señor? Por lo menos cuando Moshe bajó del Sinaí mostró las dos tablas a todo el pueblo. Todos lo vieron. Pero ¿qué pasó con José Smith? Él dice, el ángel se me apareció y me habló. ¿Quién se le apareció? Obviamente un mensajero de Hasatán. Por eso el Bri Hadashah advierte diciendo, probad a los ruajín a ver si son de Yahweh, porque el diablo se disfraza de un malaj de luz. Usted ha podido ver un malaj, pero si no le probó, entonces usted recibió un mensajero del diablo. Imagínense la bestialidad que enseñan los mormones. Curiosamente, la palabra mormón en japonés significa puerta al infierno. Por eso en Japón no dejan entrar ningún mormón. Su propio nombre los delata. El diablo sí que es vivo engañando a las personas. Finalmente, para terminar, decimos lo siguiente. Toda rodilla se doblará ante Yahshua HaMashiach. Eso incluye a serafín, querubín, principados, potestades, tronos, dominios, gobernadores, malajim. Todos sin excepción reconocerán en el día del juicio final que Yahshua es el Adón para la cabot del Padre. ¿Y saben lo que será maravilloso? Cuando en el día del juicio, Marx, Lenin, Trotsky, Hitler, Mussolini y todos los rebeldes de la historia, todos los que se burlaron del Creador, todos los ateos, todos en fila en este lado, y al otro lado todo el reino de las tinieblas, empezando por Hasatán hasta el último de los demonios, confesará que Yahshua HaMashiach es el Adón, porque escrito está, Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, póstrense todos los malajim de Yahweh. Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.